En diciembre de 2021, una parte de Internet, se prendió fuego. El culpable fue Log4Shell, una falla crítica en una biblioteca de Java tan común que estaba y sigue estando en todas partes. Fue un pánico total. Y se sintió como la llamada de atención definitiva, ¿no? La que nos obligaría a cambiar. Hubo nuevas regulaciones, se invirtió una cantidad masiva de dinero en seguridad y se suponía que habíamos aprendido la lección. Pero tenemos sobre la mesa un análisis de Sonatype basado en datos de descarga de este mismo año, de 2025, que parece decirnos todo lo contrario. Así que nuestra misión hoy es entender por qué, casi 4 años después, los equipos de desarrollo siguen descargando voluntariamente software con agujeros de seguridad que ya sabemos perfectamente cómo tapar. La pregunta que me carcome es, ¿realmente aprendimos algo? Es la pregunta del millón, la verdad. Y para empezar a responderla, el informe presenta un concepto que me parece clave para entender todo esto: el riesgo corrosivo. Riesgo corrosivo. Suena mal. Suena mal y lo es. Pero es importante el matiz. No estamos hablando de vulnerabilidades nuevas, de día cero, de esas que nadie sabe cómo arreglar. Ah, ok. Al contrario, hablamos de fallas que ya tienen un parche, una corrección disponible y pública. El riesgo está ahí, la solución también, pero por alguna razón se sigue eligiendo el riesgo. O sea que no es un problema de que falte la medicina, sino de que los pacientes, por así decirlo, se niegan a tomarla. Exactamente. Y el dato que pone esto en perspectiva es brutal. Aproximadamente el 95% de los componentes vulnerables que se descargan de repositorios como Maven Central ya tienen una versión más segura disponible. Un 95%. El problema no es la falta de soluciones. Es un problema de adopción a una escala masiva. Vayamos al caso que empezó todo, para ver esa escala. Log4j. Los datos de 2025 son, la verdad es que me cuesta encontrar un adjetivo. Son impactantes. De casi 300 millones de descargas totales de Log4j. Aproximadamente 40 millones fueron de las versiones vulnerables. ¿40 millones? Casi 4 años después de que se publicaran las versiones corregidas y del pánico global que generó. A ver si lo entiendo bien. Es como si una marca de autos retirara un modelo por tener los frenos defectuosos y 4 años después, 40 millones de personas fueran al concesionario a comprar específicamente ese modelo, el de los frenos rotos. Suena completamente ilógico, ¿verdad? Totalmente. Es que lo es. Y es un problema global. El análisis revisa los 10 países con más desarrolladores y los resultados son alarmantes. Ningún país está ni cerca de cero. Ninguno. El porcentaje de descargas vulnerables de Log4j va desde un 8% hasta un 29%. Vemos extremos preocupantes como India con un 29%, China con un 28%, Japón con un 22%. ¡Qué barbaridad! Y luego tienes a los que en teoría lo hacen mejor, como Estados Unidos con un 9%, o Brasil y Francia con un 8%. Pero incluso ese 8% representa millones de descargas que introducen un riesgo 100% evitable. La conclusión del informe es lapidaria. Es un problema autoinfligido a escala mundial. Es autoinfligido. Esto no es un ataque externo, es una decisión interna. Y si esto pasa con Log4j, que fue el escándalo del año que salió en todos los noticieros, me da pánico pensar que estará pasando con otras bibliotecas menos conocidas. ¿Es Log4j la excepción o es la punta del iceberg? Es, sin ninguna duda, la punta de un iceberg gigantesco y silencioso. El informe destaca a otros componentes de Java muy populares que siguen exactamente el mismo patrón. El mismo. Todos tienen 3 cosas en común: un CVE, o sea, una vulnerabilidad conocida y registrada, una solución disponible desde hace tiempo y una tasa de adopción de esa solución bajísima. Esto demuestra que Log4Shell no fue una anomalía. Fue el síntoma más visible de una enfermedad crónica en cómo la industria consume software de código abierto. A ver, dame algunos ejemplos, porque creo que los detalles aquí son importantes para entender la magnitud real del problema. Claro. Empecemos con Commons, Compress, en su versión 1.21. Se usa para algo tan común como manejar archivos comprimidos: zip, tar. Ok, lo usa todo el mundo. Piensa en sistemas de respaldo, herramientas de integración continua. Está en todas partes.
Vale, ¿y cuál es el riesgo ahí? Es múltiple. Desde ataques de denegación de servicio que te pueden tumbar un sistema, hasta la filtración de datos sensibles, o peor aún, permitir que se introduzcan archivos maliciosos directamente en el proceso de compilación de un software. Uf, es una puerta de entrada bastante peligrosa. Mucho. Entendido. ¿Qué más hay en esa lista de horrores? Hay uno que es fascinante por lo absurdo que es. Commons Lang, versión 2.6. A ver. Es una biblioteca que fue oficialmente reemplazada por una versión nueva, la 3.x, hace más de una década. 10 años. Más. Pues bien, en julio de 2025 se descubrió y corrigió una nueva vulnerabilidad en esa versión viejísima. En solo unos meses, desde que salió el parche, se registraron más de 155 millones de descargas de la versión vulnerable. 155 millones. Espera. ¿Qué porcentaje es ese del total? El 99.88%. No puede ser. Prácticamente todas las descargas fueron de la versión rota. Pero, a ver, ¿por qué? Si hay una versión nueva desde hace 10 años, ¿por qué alguien usaría la antigua? Porque actualizar a la versión 3.x no es trivial. Requiere reescribir partes del código. Y los grandes sistemas empresariales, esos monolitos que llevan funcionando años, prefieren el riesgo de una vulnerabilidad conocida al costo y el esfuerzo de una migración. Se quedan con la versión vieja. Exacto. Exponiéndose a un fallo que puede causar un bloqueo en cascada de toda la aplicación. Es un cálculo de riesgo-beneficio que, a la luz de los datos, parece, muy equivocado. Es la definición de deuda técnica mordiéndote en el futuro. Vale, dame otro ejemplo. Snappy versión 0.4. Es una biblioteca de compresión súper rápida usada en sistemas de Big Data masivos como Hadoop y Spark, plataformas gigantescas. Ok. Aquí, el 99.58% de las descargas son de la versión vulnerable. Otra vez casi el 100%. Y la razón es la misma. Similar, pero con un matiz. En estas plataformas, la prioridad absoluta es la estabilidad y el rendimiento. Actualizar una dependencia de bajo nivel como esta se considera un riesgo para el sistema. El lema de «si funciona, no lo toques», pero llevado al extremo. Claro. El problema es que la vulnerabilidad que tiene puede llevar a un fallo en el manejo de memoria y, de nuevo, a una denegación de servicio. Imagínate un clúster de Big Data cayéndose por una biblioteca que tenía un parche disponible hace años. ¡Qué imagen! Y creo que el informe mencionaba uno más relacionado con XML, ¿verdad? Sí. HODOM 2, versión 2.6.6, se usa para procesar documentos XML. La vulnerabilidad se corrigió en 2021, pero en 2025 la versión vulnerable se descargó más de 371 millones de veces. ¿371 millones? Eso es casi el 58% del total. Y el riesgo es muy concreto. Permite un tipo de ataque clásico conocido como Billion Labs, que básicamente consiste en enviar un XML malicioso que sobrecarga el servidor hasta que colapsa. Todo esto me deja con una pregunta enorme que no me puedo sacar de la cabeza. Llevamos varios minutos hablando de vulnerabilidades, con parches disponibles, de soluciones que existen. La lógica se rompe por completo. ¿Por qué demonios los equipos no las usan? ¿Somos masoquistas o hay algo más profundo pasando aquí? Es la pregunta central, y el informe identifica 5 causas principales. No es una sola cosa, sino una combinación de hábitos, incentivos rotos y fallos sistémicos. La primera es la que llaman dependencias de configurar y olvidar. Suena lo que parece. La instalas, funciona y te olvidas de que existe para siempre. Exacto. Se integra en un proyecto, pasa las pruebas y nadie la vuelve a tocar. Se convierte en deuda técnica invisible. Nadie es el dueño de esa dependencia. Nadie se siente responsable de su mantenimiento. Y ahí se queda, acumulando riesgos como una bomba de relojería silenciosa. Vale, esa la entiendo. Es un clásico. ¿Cuál es la segunda? La segunda es, para mí, una de las más peligrosas. Los puntos ciegos en las dependencias transitivas. Expliquemos eso. Para que quede claro, una dependencia transitiva es el componente que tu componente necesita. Es la dependencia de tu dependencia, ¿no? Un ingrediente que a menudo ni siquiera sabes que está ahí. Precisamente. Tú no eliges directamente la biblioteca vulnerable. Viene incluida como parte de otra biblioteca o un framework más grande que sí elegiste. Entiendo. Cuando se descubre la vulnerabilidad, se crea un vacío de responsabilidad.
¿A quién le toca arreglarlo? Al equipo que usa el framework, al equipo que lo mantiene. Nadie lo tiene claro, todos esperan que otro lo solucione. Y la vulnerabilidad persiste durante meses o años. Es como descubrir que los cimientos de tu casa están mal, pero no por tu culpa, sino por la del proveedor del cemento que contrató tu arquitecto, y ahora nadie sabe a quién reclamarle. Exacto. Tiene todo el sentido. Venga, la tercera. La tercera son las señales de selección defectuosas. Cuando un desarrollador necesita una biblioteca, ¿cómo le elige? Se va a GitHub, mira la que tiene más estrellas, la que vio en un tutorial de YouTube. La conveniencia, claro. Lo que casi nunca se evalúa es el historial de seguridad del componente, la frecuencia con la que se actualiza o la calidad de su mantenimiento. En la práctica, la conveniencia y la popularidad le ganan casi siempre a la seguridad. Y eso me lleva a la cuarta razón, que me parece que es una queja muy común en el mundo del desarrollo. Las herramientas de seguridad que gritan pero no guían. Totalmente. Muchas herramientas de análisis de código son muy buenas para encontrar problemas. Generan listas enormes de alertas, de CVEs, pero sin ninguna priorización clara, sin pasos concretos a seguir. El resultado es la fatiga de alertas. Los desarrolladores se ven tan abrumados que al final aprenden a ignorar el ruido para poder hacer su trabajo. Es que suena a un problema de las herramientas, no de los desarrolladores. Si una alarma de incendio suena todo el tiempo sin razón, al final la desconectas. ¿No deberían estas herramientas ser más inteligentes en lugar de solo generar ruido? Deberían, pero muchas no lo son. Y así es como las versiones vulnerables siguen colándose en el sistema porque nadie tiene el tiempo ni la claridad para distinguir una alerta crítica de una trivial en una lista de 200. Y nos queda la quinta, que supongo que tiene que ver con la parte más humana, los incentivos. Sin duda. Esta es la capa final, en la mayoría de las organizaciones, que se recompensa. Lanzar nuevas funcionalidades, cumplir con las fechas de entrega. Exacto. Nadie recibe un bono o un ascenso por haber pasado una semana actualizando dependencias antiguas. El mantenimiento preventivo no se celebra, no sale en la nota de prensa. Los incentivos están completamente desalineados con el objetivo de reducir el riesgo. El trabajo de limpieza y de higiene siempre se pospone para más tarde. Un más tarde que, como bien sabemos, rara vez llega. Ok, el panorama es bastante desolador, pero la buena noticia, si es que la hay, es que estamos hablando de riesgo innecesario. Y si es innecesario, significa que se puede evitar. No podemos impedir que aparezcan nuevas vulnerabilidades, pero sí podemos dejar de tropezar con la misma piedra una y otra vez. El informe no se queda solo en el diagnóstico, ¿verdad? Propone un camino a seguir. Efectivamente. Y las estrategias que propone son muy prácticas. La primera es simple pero fundamental. Mide tus propios números. Las organizaciones deben obtener una línea de base. Saber dónde estás parado. ¿Cuál es nuestro porcentaje interno de descargas vulnerables? ¿Qué equipos las usan más? ¿Estamos peor o mejor que ese promedio global del 8 al 29% que vimos? Si no mides el problema, no puedes gestionarlo. Empezar por conocer la magnitud del incendio en tu propia casa. Lógico. El segundo paso. Actualizar los criterios de selección de componentes. Hay que evolucionar de la pregunta, ¿esto funciona para lo que necesito? A, ¿es seguro y está bien mantenido? Cambiar el chip. Esto implica evaluar el historial de seguridad, la actividad de los mantenedores, y esa información tiene que estar disponible donde los desarrolladores toman las decisiones, por ejemplo, en los catálogos de componentes aprobados por la empresa. Es decir, que la seguridad sea un requisito de entrada, no algo que se revisa al final si es que se revisa. Exacto. El tercer punto es automatizar el camino saludable. No se puede depender solo de la buena voluntad. Hay que usar la tecnología. Usar bots que abran automáticamente solicitudes de actualización a versiones seguras en el código. O sea, hacer que hacer lo correcto sea más fácil y rápido que hacer lo incorrecto. Que el camino de menor resistencia sea el camino seguro. Esa es la idea. Si automatizas las actualizaciones que no rompen nada y se integran en el flujo de trabajo normal, deja de ser una tarea especial y se convierte en rutina. ¿Y el cuarto? El cuarto paso es establecer barreras en los puntos de descarga. Aquí pasamos de las sugerencias a los controles reales. ¿A qué te refieres con barreras? Por ejemplo, configurar los repositorios internos de la empresa para que bloqueen directamente la descarga de versiones con vulnerabilidades críticas conocidas, o
como mínimo, que lancen una advertencia muy visible. También se puede hacer que los procesos de integración continua, el CI/CD, fallen automáticamente si detectan que alguien está intentando meter una de estas dependencias prohibidas. Es poner un guardián en la puerta. Me gusta. Y supongo que el último paso tiene que ver con lo que hablábamos antes, con los incentivos. Es el más transformador. Hay que cambiar la definición de éxito y medirla. En lugar de solo contar cuántos CVEs se han cerrado, las organizaciones deberían medir la reducción del riesgo innecesario. Métricas nuevas. Sí, como la tasa de riesgo innecesario o el tiempo medio para adoptar una corrección. Cuando empiezas a medir estas cosas y a reconocer a los equipos que mejoran en ellas, los incentivos cambian radicalmente. La buena higiene pasa de ser una tarea ingrata a un objetivo celebrado por todos. Al final, la idea central que me llevo de todo este análisis es que el problema no es que el software de código abierto sea inseguro por naturaleza. El problema es que nosotros, como comunidad global, seguimos eligiendo activamente las versiones inseguras cuando ya tenemos las seguras delante. Los datos lo demuestran sin lugar a dudas. Convivimos con una cantidad enorme de riesgo que es, en su totalidad, evitable. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión final de cara al futuro. Pronto se cumplirá el 5º aniversario de Log4Shell. La pregunta que plantea el informe, y que creo que es muy potente, es si las organizaciones usarán este tiempo para que ese aniversario marque por fin un verdadero punto de inflexión. O si será solo otro recordatorio de una crisis que, en el fondo, nunca terminamos de resolver. Exacto. Es una pregunta que deberían hacerse en cada reunión de dirección. Y para dejar a quien nos escucha con algo más en qué pensar, hay una perspectiva que el informe apenas roza, pero que me parece crucial. Todo este análisis se centra en el consumo del software, los desarrolladores que descargan el código. Pero, ¿qué pasa con el otro lado de la ecuación? ¿Qué responsabilidad tienen los creadores de los grandes frameworks y bibliotecas? Su responsabilidad no es solo corregir las fallas, sino quizá también dificultar activamente que sus usuarios sigan usando versiones rotas. Por ejemplo, ¿debería una actualización importante de un framework romper deliberadamente la compatibilidad si detecta que estás usando una dependencia con una vulnerabilidad crítica? Esto plantea una pregunta mucho más amplia sobre la responsabilidad compartida en todo el ecosistema del software. ¿Hasta dónde llega la obligación de protegernos de nosotros mismos?